Le agradecemos y mucho estos minutos que nos dispensa Seferino Reato. ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias por llamarme. No, por favor, un verdadero placer. Y recién antes de entrar a la producción yo le contaba que estoy terminando el tercer libro suyo de este año, Disposición Final, y me parece un libro interesante, o mejor dicho, fundamental para entender lo que fue el proceso de la década del 70, especialmente lo que tiene que ver con respecto a la dictadura militar. Pero primero le quería hacer esa referencia y segundo quería entrar ya directamente a la entrevista para preguntarle cómo analiza la realidad con todo lo que está pasando. Porque el viernes acá en la radio dialogábamos entre los compañeros y decía, hablando de ficciones, yo le decía, después de lo que vimos de López, cualquier ficción es poco al lado de lo que nos está ocurriendo en la realidad. ¿Cómo analiza Sí, usted? claro, yo creo que tienen razón. La realidad supera siempre a la ficción, pero uno se asombra porque a una novela que a un novelista o un escritor de ficción le costaría mucho colocar un tramos como, por ejemplo, el de un corrupto tirando bolsos de dinero con millones de dólares por encima del muro de un convento. Es demasiada imaginación. Y siempre la imaginación, el desafío es que el otro tiene que, el lector tiene que creérselo, ¿no? En este caso, todo contribuye a que la realidad supera la ficción, pero que además todo lo creamos, porque aparecen personajes insospechables, como la monja de 94 años que declara en la radio que vino a decir, yo robé para venir a donar acá el dinero. Entonces todo eso lo hace muy creíble, después que siempre existió la sospecha en algunos, el convencimiento en muchos otros, de que el kirchnerismo, aparte de gobernar, aparte de ser un grupo político que hizo cosas buenas, que hizo cosas malas, también tenía un sistema de robo de los recursos públicos muy aceitado, probado ya en Santa Cruz, y que estuvo en vigencia durante 12 años y medio. Creo que todos teníamos esa sospecha, y si no teníamos esa sospecha, bueno, era porque estábamos mirando otra cosa, porque todos sabemos cuánto cuesta comprar un departamento, una casa. Entonces una persona que, viviendo solo de la política, tiene 3 hoteles de alto lujo en Calafate, tiene una mansión en Calafate, otra mansión en Río Gallegos, 12 departamentos en los mejores barrios de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, una persona así, y eso es lo que está declarado, una persona así no es que pudo haber hecho todo eso con los sueldos de funcionarios públicos, ¿verdad? Entonces, yo creo que es Sí. saludable lo que está pasando. Corrupción hubo siempre, pero también hubo impunidad. Mm. Nunca hubo, me parece, en la política tal grado de corrupción. Por lo tanto, es importante que estén algunos de los corruptos presos y que la justicia empiece a moverse y, por ejemplo, se levante el secreto fiscal respecto de las Mm. declaraciones juradas y de la expresidenta Cristina Kirchner, del expresidente Néstor Kirchner, de los hijos, para saber la evolución patrimonial. Yo creo que a partir de ahí no va a ser difícil que Cristina y sus hijos eviten sanciones judiciales, ¿no? Entonces hay que estar preparado a tener una expresidenta presa. Creo que eso nos va a hacer mucho bien también, ¿no? Ujú. ¿Vos qué opinión tenés o qué opinión te merece la justicia, los jueces? Bueno, el Fuero Federal tiene un problema, que es que depende mucho del poder político, y en esa interacción ellos lucran en todo sentido, política y económicamente. El Fuero Federal tiene, digamos, el monopolio de las investigaciones sobre presuntos delitos cometidos por los funcionarios, entre otras funciones. Y eso le da un gran poder de negociación con el poder de turno, y eso hace que durante los gobiernos, los jueces y fiscales federales en general se retraigan y duerman las causas. Luego, cuando este gobierno pierde el poder, ellos se activan y van con eso negociando ascenso y negociando, por lo que se ve y se dice, dinero. Acá también hay que ver que el patrimonio de algunos jueces con mansiones, estilos de vida que no tienen nada que ver con los buenos sueldos que reciben. Entonces, me parece que ahora ellos están, algunos de ellos, empezando a investigar, haciendo lo que debían haber hecho antes,
pero es una cuestión sistémica, es decir, hay que cambiar el sistema, hay que cambiar las leyes. Hay un proyecto del gobierno en el Senado que es ampliar el fuero, cambiar el fuero federal, digamos, que no esté monopolizado por estos 12 jueces federales, sino que otros jueces puedan investigar denuncias contra funcionarios. Y eso yo creo que va a ser el corolario de todo esto, debería ser, en el sentido de que cuando esto termine hay que cambiar el tema de la justicia federal. Es un viejo reclamo. Los jueces federales obviamente utilizan todo su poder para disuadir a los funcionarios de turno de que cambien esto, pero me parece que no va a haber mucho margen. Sí. Mientras tanto, en la justicia que tenemos, digamos, si se va Casanelo, asumirá, qué sé yo, Servini de Cubría, y estamos más o menos en la misma. Sí. ¿Crees que la corrupción es una cuestión de normas, de personas, o está intrínseca en la sociedad? Bueno, yo creo que es de normas y de cultura política, pero yo no diría que toda la sociedad argentina es corrupta. Me parece que hay mucha gente que no lo es, mucha gente que trabaja, estudia honestamente, lleva empresas, comercios, se levanta a laburar, paga impuestos, pero sí me parece que hay una clase política y algunos empresarios y sindicatos que se mueven más cómodos en la corrupción. Ahora, ¿por qué sucede esto? Yo creo que hay varias explicaciones, y es lo que tenemos que ir pensando. Hay una cuestión de normas, es evidente, ¿no? Porque me parece que faltan normas que castiguen más severamente algunas prácticas. Por ejemplo, un empresario del norte que tiene concesiones de obras viales, o sea, de caminos, en la zona norte, alquila habitaciones en uno de los hoteles del Calafate de la expresidenta. Eso está mal. Y ahí me parece que hay que hacer leyes que castiguen esas prácticas. No se puede hacer, debería estar prohibido ese tipo de negocios privados entre empresarios contratistas del Estado y la presidenta o funcionarios públicos. Eso sería bueno, que existieran normas y una aplicación muy veloz que prohíba eso y que castigue tanto al empresario en cuestión como al funcionario o la funcionaria en cuestión. Este es un caso figurado, no digo que exista, es un ejemplo. Entonces faltan leyes. Después hay un problema también de reforma política que me parece que puede encararse. Demasiados legisladores entran sin que los conozcamos. La lista sábana me parece que hay que modificarla. Se forman mayorías automáticas demasiado fácil en el Parlamento, ¿verdad? Hemos visto toda la votación del 54% del 2011 y el Parlamento convertido en una mera escribanía. Vemos que el bloque del Frente Kirchnerista tiene demasiados senadores, demasiados diputados, nadie los conoce, entran solo porque forman parte de las listas sábanas. Entonces hay una cuestión también de mecanismo político, la forma que se vota. Y después hay un problema también de cultura política. Hay una frase que nosotros se ha incorporado en demasiada gente que es roba pero hace. Entonces decimos, bueno, roba pero hace camino, entrega subsidios y demás. Es unido a la formación de clientelas electorales, demasiados pobres en la Argentina, 30%, hay que atacar eso. 30% de la población es pobre en la Argentina. Y mucha gente depende del Estado. Entonces eso le da a los oficialismos de turno, no solo a nivel nacional, sino también a las provincias y a las intendencias, demasiado poder. Entonces hay muchos problemas que ayudan a que la corrupción se vuelva sistemática. Pero ¿qué pasa? Me parece que el kirchnerismo la ha exagerado tanto que está provocando una reacción no solo en la opinión pública, sino en algunos sectores de poder, también algunos empresarios, fuerzas políticas, medios de comunicación que dicen es demasiado.
¿Por qué? Porque como es demasiado se nota mucho. Entonces hemos visto que la corrupción mata. Cuando este empresario Sí. Devuelve con esas coimas disfrazadas a la expresidenta, y siempre es una figuración, las concesiones que le dan ese mismo gobierno en el norte, tiene que comprender que ese fenómeno de corrupción también se traduce en perjuicios concretos para la gente. Lo hemos visto en la tragedia de Once, ¿verdad? Murieron 50 personas, pero lo vimos también hace poquito. Acá en Costa Salguero murieron 5 personas, 5 jóvenes en una de estas fiestas, y tienen que ver con que los inspectores municipales de la Ciudad de Buenos Aires, gobierno del PRO, hicieron por lo menos la vista gorda, aunque el juez y el fiscal dicen que hubo un grado de complicidad más intenso. Entonces, la corrupción mata, y estos empresarios que corrompen y estos funcionarios que se dejan corromper tendrían que comprender eso. Parece que el kirchnerismo ha hecho tan visible el mecanismo de la corrupción que ahora hay una reacción. ¿Es una cuestión de forma lo del kirchnerismo? ¿Se excedió en las formas, sobreactuando demasiado y ahora se le cae encima? ¿O en realidad considerás que sí tuvo un nivel de corrupción excesivamente elevado por sobre demasiado de lo que fue, por ejemplo, la década menemista? Sí, claro, siempre se dice que el menemismo pedía una coima y el kirchnerismo a cambio buscaba quedarse con las empresas. Y en el caso de la obra pública, que es la madre de toda la corrupción en la Argentina y siempre lo ha sido, se ve claro como Lázaro Báez tenía toda una empresa, Austral Construcciones, que fue fundada un mes después de la asunción de Néstor Kirchner, es decir, que esto ya viene bien desde el principio. Y ahora se sospecha que José López también tenía una de las empresas, que es una de las más beneficiadas por la obra pública, ¿no? Y después por los pagos, porque además no solo con contratos, sino con la forma de pago eran los más beneficiados. Entonces, también López parece que tenía una de esas empresas, y Lázaro Báez tenía su empresa y tenía otra, por ejemplo, en Resistencia, en Chaco, y hay otros empresarios. Entonces, ellos, vemos lo que pasó con YPF, ¿no? Y empresarios amigos que se quedaron con el 25% de Repsol YPF de una manera muy ventajosa. Entonces el kirchnerismo fue un grado más, una etapa superior de la corrupción en la Argentina. Digo, en este aspecto de los negocios, de la corrupción. No digo que no era solo eso, porque era también una fuerza política que gobernó y tomó decisiones políticas y, repito, hizo cosas buenas, hizo cosas malas como cualquier fuerza política, pero digo, tenía este lado de la corrupción tan activado, donde Néstor Kirchner no se contentaba con las coimas, sino que quería crear una burguesía propia, de la cual sus propias empresas y las empresas de sus amigos formaran parte. Sí. Escribiste bastante sobre la década del 70 en particular, al comienzo del programa yo hacía referencia a uno de tus libros. Lo que a mí me queda claro es que ahí se había llegado con un contenido ideológico y de formación muy profundo. ¿Cómo ves que el gobierno del kirchnerismo, que se basó y mucho en un contenido ideológico, termine de una forma quizás tan bizarra como lo que ha sido lo de José López, su abogada y todo lo que rodea? Bueno, yo creo que es la izquierda o el centro izquierda del kirchnerismo fue una farsa, ¿no? Fue farsesco porque en realidad todos sabíamos que era una gran mentira, porque ni Néstor ni Cristina se habían preocupado nunca por los derechos humanos, cuando tuvieron oportunidad de hacerlo durante la dictadura y después, hasta el 2003, cuando él conoce a Eve de Bonafini, ya era presidente, y busca esa reunión porque él se había dado cuenta de que, como le dice en un libro a José Pablo Feynman, uno de los filósofos kirchneristas, le dice, bueno, Eve es un tanque y debemos hacer la alianza ahí. Entonces utiliza los derechos humanos como un escudo ético.
En otro de mis libros, en 12 noches, cuento la anécdota de Puerta, el ex gobernador Sí, misionero, que era senador, y sí, en sí, un sí. viaje le pregunta a Puerta, Ramón Puerta, a Néstor Kirchner, ¿cómo es que ahora te hiciste de izquierda si vos y yo éramos los principales alcahuetes de Caballo? Ujú. Vos en primer lugar, y Néstor Kirchner le dice, Ramoncito, la izquierda te da fueros, es decir, te permite robar. Te permite robar porque de una persona de izquierda se presume que no roba, que es honesta. O sea, la honestidad es una virtud muy ligada a la izquierda, según el imaginario popular. Puede ser cierto o no. Lo cierto es que Néstor Kirchner se dio cuenta de eso y se nutrió del discurso de los derechos humanos y también de una práctica sobre los derechos humanos que le permitió, digamos, encubrir este mecanismo para el robo. Y los organismos de derechos humanos entraron en esa, algunos por buena fe, diciendo, bueno, ¿qué me importa el pasado de esta gente si está haciendo lo que nosotros queríamos siempre, que era juzgar y castigar a los militares, a los civiles, que violaron los derechos humanos de la dictadura? Otros, con algo más que buena fe, que yo diría serían los liderazgos, Carlotto, Bonafini, que es el tema de los oropeles del poder y los recursos del poder. Y vemos cómo Eve de Bonafini después se hizo constructora, antes había creado una universidad. Todos esos negocios fueron ruinosos para las arcas del Estado, como todos sabemos. Hubo corrupción y hubo ineficiencia, pero es que la política puede ser muy perjudicial para las personas que no están preparadas y que solo quieren lograr beneficios propios individuales. Entonces ellos usaron mucho un discurso de izquierda, usaron los derechos humanos, los organismos de derechos humanos se dejaron usar, habían pasado mucho tiempo en el desierto, querían reconocimiento simbólico y también plata. Plata, cambiar de casa, viajar en primera, conocer Europa, quedarse en Europa, alojarse en buenos hoteles, todo eso que la gente común quiere, cualquiera de nosotros quiere, y ellos también querían, ¿no? Y siguen queriéndolo por lo que se ve. Seferino Fue Reato, una gran farsa sí. en la cual participaron los derechos humanos, que también hay que revisar esto y que va a ser revisado seguramente en los próximos meses, porque también queremos saber qué pasó con todo eso, qué hicieron con toda esa plata, cómo se enriquecieron tanto, a ver la hija de Bonafini y todo eso. Y eso va a llegar porque esto es tan grande y el desplome del kirchnerismo, salvo que suceda algo imprevisto, va a continuar, ¿no? Sí, es lo que todos imaginamos. Seferino Reato, te mando un abrazo, gracias por estos minutos. Por favor, gracias a ustedes.